Hola, ¿cómo están? Saludos para Lucas M. y para los panzerianos de la provincia de San Luis. Para entender la forma, el concepto, el modo de uso de los tanques rusos actuales tenemos que remontarnos muchos años atrás, a la época de la Unión Soviética y en particular a las épocas de la Segunda Guerra Mundial, llamada por ellos la Gran Guerra Patriótica. Durante ese conflicto e inmediatamente después, hubo varios estudios de cómo se habían desarrollado las batallas. En particular, la parte que nos interesa es cómo se había desarrollado las batallas entre tanques. Entre 1941 y 1942, la Unión Soviética se ve periódicamente derrotada por un enemigo alemán que es no necesariamente superior en armamento o en número, pero sí superior en tácticas. En el periodo 1943 y 1945, la Unión Soviética empieza a lograr cada vez más victorias, pero debido a la introducción de una nueva generación de blindados alemanes que en esa época estaban a la vanguardia de la técnica en el mundo, sufre un número realmente devastador de pérdidas, lo que pasa que debido a su capacidad industrial puede superarlas y eventualmente aplastar al enemigo nazi, invadiendo el mismo corazón del Tercer Reich. Y esos estudios eran para consumo interno, no se trataba de generar propaganda para el extranjero como vemos hoy en día en esas noticias estilo Putin luchó con un oso siberiano y lo derrotó con un tenedor de plástico. No, eran fines más serios. Lo que se trataba era generar datos, experiencias, para que fueran útiles a técnicos e ingenieros que iban a desarrollar, que iban a diseñar la nueva generación de tanques soviéticos. Y de esos estudios se llega a la conclusión que más de la mitad, aproximadamente un 65%, de los impactos que habían recibido los tanques soviéticos en combate habían sido en la torreta. Las fuentes soviéticas dan una cifra del 65%, estudios similares en los Estados Unidos dan una cifra del 63%, o sea que podemos ver que las experiencias de combate son bastante parecidas en distintos frentes. Y de allí, en los diseñadores rusos, nace una obsesión que es bajar el perfil de la torreta. Se suponía que achicando el perfil del tanque, este sería más difícil de encontrar, de identificar y de acertarle. Recuerden que a partir de 1943 la Unión Soviética se enfrentó con blindados alemanes que realmente podían disparar de lejos, por ejemplo el Panther, el Elephant y el Tiger. Era lógico que se pretendiera hacer el tanque más discreto y más fácil de ocultar. Entonces, incluso antes que termine la Segunda Guerra Mundial, se alcanzan a ver diseños que apuntan a esa filosofía. Tanques compactos, de bajo perfil, bien armados y que concentran blindaje alrededor de sus 4 tripulantes. El primero es el T-44, un tanque que en 34 toneladas aúna un cañón de 100 milímetros con un blindaje frontal que es equivalente al tanque alemán Panther, que pesa 44 toneladas y que tiene una altura 60 centímetros superior. En la posguerra vemos los T-54, T-55, también con ese concepto de cañón de 100 milímetros, pocas concesiones a la comodidad de la tripulación y un perfil bajo. El T-62 incorpora un elemento que es muchas veces confundido con un cargador automático, que es la eyección automática de vainas, para evitar que todo ese humo se acumule dentro de la torreta, que ya de por sí es un ambiente en el cual
no se está muy cómodo porque no sobra espacio, el T-62 incorporaba un eyector que expulsaba todo el cartucho fuera de la torreta. El primer tanque de la nueva generación es sin duda el T-64. Y el T-64 está diseñado en Kharkov, lo que es hoy Ucrania, primero con el cañón de Animaliza de 115 milímetros que tenía el T-62 y luego con un cañón de nueva generación, un diseño completamente nuevo, de 125 milímetros. Pero lo fundamental, lo realmente fundamental de este tanque es que incorpora como elemento estandarizado en su segunda variante el cargador automático. Esta característica del cargador automático no era un invento ruso. Realmente, si nos fijamos, vehículos que tienen incluso de la década del 50, por ejemplo el AMX-13, vemos que ya existen diseños de cargadores automáticos perfectamente funcionales. Pero el diseño de Kharkov es completamente nuevo. La forma que lo han hecho es algo único, ya que tomaron una munición de vaina combustible, la dividieron en dos en forma de L y la situaron inmediatamente abajo del piso de la torre. Digamos que la tripulación de dos hombres está sentada por encima de un carrusel de munición, que ese carrusel gira y alimenta el cañón. Para los ministros de defensa de la década del 60, este diseño de cargador automático fue realmente la panacea, fue como una bendición. Lo vieron como la solución a muchos de sus problemas. La solución a tener que entrenar a un recluta que de manera eficiente y rápida introduzca la munición adecuada en el cañón en respuesta a las órdenes del jefe de tanque. Para ellos, desde su punto de vista, fue una solución a muchísimos problemas. Eso tenemos que entenderlo. Y no solo que permitía reducir aún más la tripulación del tanque, que pasaba de 4 a 3 tripulantes, sino que también, al tener menos gente en el tanque, se podía hacer aún más pequeño el perfil de este. Entonces tenemos que el T-64 es realmente un tanque muy chato. Su perfil no llega a 2,25 metros. Es realmente un perfil muy bajo. Cabe destacar que en algunos países también se llegó a la conclusión que sería deseable tener un cargador automático y un perfil muy bajo. Por ejemplo en Suecia, pero los suecos se pasaron de vueltas y directamente eliminaron la torreta. El T-64 sí tenía una torreta giratoria de 360 grados que, en verdad hay que decirlo, no daba ninguna concesión a la comodidad de la tripulación, a pesar de tener muchas innovaciones técnicas como la estabilización y, en versiones posteriores, la capacidad de lanzar misiles desde su cañón liso. ¿Y cuál era la filosofía detrás de estos diseños de cañones lisos? La filosofía era que un cañón liso, esto se sabía desde el siglo XIX, puede lanzar proyectiles a una velocidad superior que un cañón equivalente que esté estriado. Lo que pasa que para el cañón liso, para que un cañón liso pueda tener el mismo nivel de precisión que un cañón estriado, se necesitan elementos adicionales en la munición, por ejemplo, una estabilización por aletas que son retráctiles y calculadores de tiro, computadores de tiro, calculadores balísticos de diseño más sofisticado. Un proyectil lanzado desde un cañón liso se verá afectado, por ejemplo, por un viento cruzado de manera mucho más seria que un proyectil lanzado desde un cañón estriado. Los mismos soviéticos reconocían que el cañón 2A46 liso, que tenía una longitud de 53,5 calibres, era el 60% de lo preciso que podían ser los cañones occidentales hasta los 2 kilómetros de distancia, y que pasando ese alcance la precisión equivalente
se reducía a menos del 40%. Pero estaban dispuestos a aceptar esto debido a la enorme potencia de fuego del mismo, la capacidad de lanzar proyectiles explosivos, el buen diámetro de la munición de carga hueca y la alta velocidad que podía generar ese cañón lanzando proyectiles subcalibrados o del tipo flecha. El blindado T-64 también incorporaba una especie de primitivo blindaje compuesto en el cual se combinaban elementos metálicos, cerámicos y plásticos. En realidad, el T-64 nunca fue un blindado completamente satisfactorio. Era verdaderamente más caro de producir que un T-62, casi el 100% más caro. Su mantenimiento requería una tripulación mucho más entrenada que lo que normalmente estaban los reclutas de la Unión Soviética, y sus elementos, principalmente el motor, resultaron ser más complicados de mantener y de menor duración. Los T-64 originales de las primeras series estaban propulsados por un caprichoso motor de 12 cilindros opuestos, diésel y de 2 tiempos, que entregaba 700 caballos. Así todo, la fábrica de Kharkov produjo casi 13.000 T-64 en unas 7 variantes distintas. Estos blindados, algunos de ellos modernizados, otros no, todavía se encuentran en servicio en Ucrania, pero los que tenía la Unión Soviética, que pasaron a ser propiedad rusa, se retiraron y se mantienen casi todos en reserva. Se estima que hay entre 3.000 y 4.000, pero es muy probable que nunca se vuelvan a poner en funcionamiento, ya que se poseen blindados mucho más sencillos. En el próximo video de esta serie de los tanques del Kremlin, voy a tratar el siguiente diseño de Kharkov, que es el T-80, y voy a empezar a hablar de la munición de 125 mm, porque esta familia de munición para cañón de ánima lisa es muy similar, es compartida por prácticamente todos los diseños rusos que están actualmente en operaciones. Yo los veré después. Hasta luego.